Hay una fuerza muy poderosa que ha cambiado el mundo y nuestras realidades. Y ese poder reside dentro de ti. Esto es el poder de tu interior. En este episodio te llevaremos mano a mano para conseguir esta aventura del autoconocimiento y acrecentar tu poder interno. Hola empoderados y empoderadas, ¿cómo están? Bonito día para todos ustedes, un gusto y un privilegio estar de nueva cuenta aquí con ustedes en este podcast El Poder de tu Interior. Mi nombre es José Romé y estoy aquí con... Zaira Bonilla, gracias José Luis. Me encanta poder compartir este tema, que es un súper tema para mí, porque es la piedra angular de mucho que conlleva el desarrollo personal. Y estos son creencias limitantes. Creencias limitantes, por supuesto. Ese es el tema que tenemos preparado para todos ustedes. Así que quédense con nosotros porque tenemos mucho de qué hablar y seguramente te vas a llevar muchos aprendizajes, muchos consejos prácticos que puedes poner en práctica de manera inmediata. Así es, José Luis. Las creencias limitantes, cuando pensamos en ellas, y aquí hay que primero significarlo, porque dice la gente, perfecto, qué bonito tema. ¿Pero qué es una creencia limitante? Claro, ¿qué es una creencia limitante? Empecemos por ahí. Por ahí empezamos, José Luis. La creencia limitante vamos a significarla como un freno mental en el desarrollo personal. Vamos a pensar, a ver, no sé si te ha pasado, seguramente sí te ha pasado, dímelo. Seguro, a mí seguramente, a mí me ha pasado muchas veces, El hecho es de que cuando aprendes a manejar y agarras el volante y estás entre el clutch y entre el acelerador y no sé qué tanto, tú estás muy atento. Pero después de muchos años que tú haces eso, dime si no te ha pasado alguna vez en tu vida que ibas manejando y no te acordabas que ibas manejando. Sí, claro, porque ya lo haces de manera inconsciente, es un hábito que repites todos los días, lo haces de manera inconsciente que ya ni sabes cómo lo estás haciendo. Exacto, eso es una creencia limitante, es un piloto automático de la mente. El piloto automático es, no estoy consciente de que lo estoy haciendo, solo sé que es así. Exacto. Regularmente nuestras creencias limitantes y el piloto automático, adivina de dónde viene. ¿De dónde? De la niñez. La niñez forma parte súper importante de lo que es una creencia limitante. ¿Por qué? Porque cuando somos niños somos fieles a nuestros padres. No significa que nuestros padres nos hayan enseñado todo lo malo, por supuesto que no. Pero muchas de las creencias más limitantes que vamos a ejecutar siendo unos adultos es que nunca nos interrogamos lo que nos enseñaron, solo lo ejecutamos y dimos por hecho que eso era una verdad. Entonces, mucho de la creencia limitante es no poder o no saber si lo que yo estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer o sigo en piloto automático. Entonces, nos vamos a encontrar con varias creencias limitantes y la número uno, ¿por qué la numero la número uno, José Luis? Porque te puedo decir que fue una creencia limitante que yo tuve durante muchos años y fue una de las creencias que me frenaba. Y yo no sabía de dónde venía ni por qué lo hacía. No sé si a veces te has preguntado, y yo creo que te ha pasado, ¿sabes? A mí me ha pasado mucho. El saber, no quiero estar en donde estoy, pero no sé salir de donde estoy. Es como, esa es una creencia limitante, como que sé que estoy haciendo no lo correcto o sé que estoy haciendo algo limitante para mi vida, pero no sé cómo dar ese siguiente paso por falta del conocimiento, por falta de reconocimiento. Claro. Entonces, aquí vamos a encontrar un primer freno. Freno número uno, complacencia. La complacencia es uno de los frenos mentales más cañones que te vas a encontrar en el ser humano y que frena tu desarrollo personal. ¿Por qué? Porque la persona complaciente, número uno, va a pensar y su creencia limitante va a ser, si siempre digo que sí a todo, la gente me acepta y crea autoestima. ¿Sabes cómo le llamo de manera muy personal a las personas complacientes? Que tienen una autoestima líquido. Sí. ¿Qué es esto? Dices, ¿cómo autoestima líquido? ¿A qué te refieres con eso? Bueno, en donde te ponen, ahí te moldeas. O sea, no tienes identidad. Buscas la manera cómo encajar siempre. Siempre. O sea, si andas con un hippie, adivinen en quién te vas a convertir. ¿En un hippie? Sí. Si andas con alguien que le gusta el sushi, ¿cuál va a ser tu comida favorita? Probablemente el sushi también. Seguro, porque no tienes identidad. Claro. Y eso te va a limitar a ser la persona la que tú quieres ser y tú te vas a agenciar de lo que el otro está haciendo para, según a partir de ello, formar tu identidad. Regularmente las personas complacientes, ¿sabes qué tienen, José Luis? Te lo puedo decir de manera muy personal,
regularmente sentimos que atendemos a todos, pero jamás nos atendemos a nosotros mismos. Claro. Y entonces te sientes muy limitada. O sea, es como cuando llega el fin del día y dices, a ver, ya atendí a mi marido, ya atendí la casa, ya atendí el trabajo, ya atendí a mi jefe, ya cumplí con mis necesidades, ya cumplí con las necesidades de mi trabajo. ¿Y por qué me siento tan insatisfecho? Es porque a lo mejor estás siendo demasiado complaciente y tu autoestima se está moldeando solamente por el contexto. Claro. Entonces, recuerda, la persona complaciente va a pensar que si yo digo que sí a todo, las personas me van a amar y me van a aprobar. ¿Sabes de dónde viene y de dónde nace la complacencia? ¿De dónde? De una herida. Y una herida que seguramente ahorita que la voy a mencionar, puede ser que te haga match. Rechazo. O sea, la persona complaciente viene de una herida del rechazo. Viene de una herida en donde no se sintió suficiente para alguno de sus progenitores. Y esta herida va a ser que diga, entonces, ¿qué tengo que hacer en mi niñez? La niñez es una interpretación, ¿recuerdas? Tú, por lealtad a tus padres y por amor a ellos, te agenciaste creencias que a lo mejor no eran tan positivas, pero te las agenciaste por lealtad porque al final son nuestros padres y así crecimos. Pero el rechazo va a ser como no sentirme suficiente, y aprendí desde niño que si yo decía que sí a mi madre y me moldeaba lo que quería mi madre de mí o mi padre de mí, podía conseguir el amor. Y entonces cuando tú creces, haces lo mismo. Es un condicionamiento. Sí, ¿verdad? De hecho es un condicionamiento. Mira, José, me encantaría, tú lo cuentas esto muy bien, así que me encantaría que contara la experiencia de lo que es el condicionamiento, de ese experimento que hicieron con las pulgas, que cómo funcionas ahí en piloto automático, y ahí es cuando tú te condicionas sin siquiera interrogar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Te voy a regalar el micrófono, José, porque a mí me encanta cómo lo cuentas. Hay una historia, así que vamos a bueno, darle. más bien, más que una historia, es un experimento que alguien lo realizó dentro del mundo de la psicología. Y lo que hacen es tomar un frasco de vidrio, colocar unas pulgas adentro del vaso, más o menos un vaso de ese tamaño, tapan el vaso. ¿Y qué crees que pasa con las pulgas? O sea, las pulgas tú sabes que saltan y saltan más a una altura superior a esta distancia que estoy colocando acá a mi mano. Pero cuando lo ponen adentro del frasco, tapan el frasco, obviamente, entonces las pulgas empiezan a saltar internamente y se dan cuenta que cada vez que saltan, pues chocan con la tapa del vaso de cristal o del frasco de cristal. Entonces, ¿qué sucede? Pasa el tiempo y llega un punto donde estas pulgas, pues, condicionan, ¿no? Intencionalmente la altura hasta donde tienen que saltar, y entonces dicen las pulgas, ¿no? En su pequeño cerebro dicen, pues si sigo saltando voy a seguir chocando. Entonces lo que hacen ellas es poder regular la altura hasta donde brincan, y pues llega un punto donde pues ya miden hasta dónde está la tapa y solamente hasta ahí brincan. Pasan unos días, destapan la tapa del frasco de cristal, y ¿qué crees? ¿Crees que se salen las pulgas de cristal? Estoy segura que no. No se salen porque ya pasaron por ese proceso de condicionamiento. Sí. Y entonces resulta que pues ya no saltan más allá de la altura donde estaba la tapa de cristal. Pero algo más importante también que me llamó mucho la atención de este estudio que hicieron. ¿Sabes cuál es lo más interesante? Es que no solamente se queda en el cerebro de esas pulgas que están ahí en el frasco de cristal, sino que se hereda de generación en generación. Entonces, las próximas generaciones, las siguientes pulguitas, siguen saltando únicamente a la misma altura de donde saltaban sus papás, ¿te das cuenta? Aunque ellas tienen la capacidad de saltar más. Sí. Que pasa lo mismo con este ejemplo que conocemos con el caso del elefante del circo, ¿no? Esa también tú te la sabes y está muy interesante, ¿no? Cómo funciona. Sí, eso es justo el condicionamiento inconsciente, que es como este elefantito y que todos conocemos, vamos, esta historia que es muy famosa, que pones al elefante, le pusieron un cordoncito alrededor de la patita y le pusieron un clavito, pero como era muy chiquitito, pues se hacía así, no se podía zafar, pero el elefante empezó a crecer y hubo un momento en donde el elefante no se iba, pero seguía teniendo el mismo cordoncito con el clavito enterrado. Claro. Pero él no sabía, él se quedó con el condicionamiento de que la primera vez que lo intentó simplemente no lo logró, y se quedó el condicionamiento y después creció y no se daba cuenta de la inmensidad de la fuerza que él tenía. Es lo mismo con las pulgas, o sea, las pulgas saltan muchísimo, pero cuando las pusieron en un frasco, lo dices muy bien, o sea, saltaban solo al punto del frasco, y lo increíble era que lo pasaban a su siguiente generación, eran pulguitas saltando a la altura del frasco, claro. Pero ellas no estuvieron en el frasco. ¿Eso qué quiere decir, José Luis? Que lo que hoy estás haciendo, al menos 6 generaciones atrás de ti han hecho lo mismo. Si hoy se está siendo complaciente,
Si hoy estás teniendo líos con el dinero, si hoy estás en una situación, en tu desarrollo personal que está estancado, ¿qué crees? 6 generaciones atrás de ti han hecho lo mismo. Y esto se ha pasado generación tras generación y nadie se ha preguntado por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Claro. Es como si todos fuéramos caminando, ¿sabes? Y dicen, ¿a dónde vamos? No sé, pero sigue caminando. Es lo mismo. Si no te quedas, ¿no? Si no te quedas, pero ¿a dónde vas? No sabes. No sabemos, hay que seguir a la multitud. Exacto, sigues a la multitud. Entonces, la complacencia es una de estas creencias limitantes y uno de estos frenos mentales que nos vamos a llevar en nuestra vida si no somos conscientes de ello. Número 2, ¿cuántas veces hemos encontrado como principales creencias limitantes la hiperindependencia? La hiperindependencia, ¿qué significa? Es básicamente no pedir ayuda. Me crecí con un matriarcado, si yo soy mujer, o me crecí también con un patriarcado si tú eres hombre, ¿sabes? Porque en los hombres también hay hombres que nunca piden ayuda. Todo lo solucionas tú, todo lo quieres solucionar tú, todo lo quieres hacer tú. Y en mujeres también es don huevotes, doña huevotes. Es lo mismo, es la hiperindependencia. La hiperindependencia, ¿qué es? La persona que tiene este freno, la creencia limitante que tiene detrás de esto es, si yo pido ayuda, siento que me quedo endeudada. Claro. Te voy a compartir algo, José Luis, que me pasó en el consultorio hace tiempo y llegaba una persona con este freno mental. No sabía cómo pedir ayuda y regularmente, adivina qué. ¿Cómo crees que vive una persona hiperindependiente? ¿Qué tipo de padecimiento crees que tenga una persona hiperindependiente? No pides ayuda. Sientes que te endeudas cuando pides ayuda. ¿Qué es lo de este siglo, ¿eh? Se está viviendo en este siglo. Ansiedad. Ansiedad. Son personas que regularmente van con ansiedad. O sea, andas pero con todo. Mira, fíjate que es muy parecido al complaciente que dice a todo que sí, pero el hiperindependiente solamente yo puedo, yo lo soluciono. Cuando llegó esta personita a mi consultorio, me dijo, ¿sabes qué, Zaira? Es que llega una persona siempre a mi local en donde yo trabajo y demás, y a veces digo, ojalá que no se me acerquen personas que necesitan ayuda, porque yo no sé decir, o sea, saco el arroz, saco el frijol y de pronto ya veo que en mi despensa ya no hay mucho, pero pues es que también se ponen enfrente y yo tengo un corazón de pollo. Y dije, a ver, el problema es la persona que te pide. A ver, pregunta. La persona llega y te dice, dame 1 kilo de arroz, dame 1 kilo de frijol. No, es que yo sé que lo necesita. Esa es una persona hiperindependiente. Estás adivinando la necesidad del otro, pero no estás atendiendo tu necesidad. O sea, la persona hiperindependiente regularmente va a sentir que todo lo puede, que todo lo hace sola, porque adivina en qué ambiente creció. En un ambiente de abandono. Claro, donde tuvo que forzarse para hacer todo por sí mismo, crecer, salir adelante y superar, ¿no? Sí. Creciste en un ambiente en donde mamá y papá no estaban. Claro. O en un ambiente en donde a lo mejor sí no estaban conectados contigo. Tú te rascaste con tus propias uñas. Tú saliste adelante con tus propias uñas. Y entonces cuando fuiste creciendo en ese tenor de la situación, tú sientes que siendo un adulto no mereces pedir ayuda. ¿Y qué nos afecta? Ser hiperdependiente, como tú lo llamas. Hiperindependiente. A ver, ¿en qué nos afecta en la vida y cómo eso representa para nosotros una creencia limitante? ¿En qué te afecta ser una persona hiperindependiente que no te deja ser vulnerable? En el buen sentido de la palabra. Es decir, son personas demasiado rígidas para sí mismas. Claro. Me siento cansado. No, nada de que estás cansado. Órale, friégale. No, es que creo que me siento enojado. No, nada de que estoy enojado. Regularmente la persona hiperindependiente no sabe cómo clachar sus necesidades porque siente que ver sus necesidades es una pérdida de tiempo. Porque la persona hiperindependiente creció en un ambiente en donde solamente esa persona solucionó los conflictos por ella misma. Claro. Y entonces, ¿de qué manera te va a impactar y por qué eso es una creencia limitante? Porque déjame decirte algo, José Luis. Todos en el mundo necesitamos un apapacho. Todos en el mundo necesitamos un momento de vulnerabilidad. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos un soporte. Sí. La persona hiperindependiente, ¿sabes cuál es el gran problema que puede ver aquí? Y por eso es una creencia limitante, que va a sentir que a todos ayuda, pero nunca se siente satisfecha con ella misma. Y entonces cuando ella siente, fíjate cómo pasa esto, y te voy a decir el mecanismo, va a parecer un poco macabro, pero te juro que así sucede. Sí. La persona hiperindependiente regularmente atiende a todas las personas que están a su alrededor, atiende a hijos, solventa gastos, es muy trabajador, paga todo, hace todo, porque adivina qué, porque en el interior la persona hiperindependiente adivina que tiene miedo.
¿Por qué crees que rechazado? Es más profunda? Tiene miedo a estar sola, porque en el abandono se sintió solo. Claro. Y entonces siente y hizo un mecanismo de defensa que dijo, si yo solvento lo de todos, entonces jamás me dejarán porque siempre me van a necesitar. Pero en realidad te estás autosaboteando. Sí. Y esto es muy inconsciente. Esas son una de las secuelas que te puede dejar una herida del abandono o una herida cuando creciste en un ambiente en las que te rascaste con tus propias uñas. Entonces, este es otro freno mental que no te va a permitir salir adelante. O sea, son personas de logro regularmente. Claro. O sea, sí, porque vamos, si eres hiperindependiente tienes que tener un logro financiero porque ¿cómo vas a solventar todo? Son personas incluso, si eres mujer, y eres doña Huevotes, por ejemplo, que todo lo puede, que todo lo hace, tú vas a pagar financieramente hasta todo, hasta el gimnasio el marido. Y el marido va a pagar todo, así. Porque decir, para que el día de mañana que ustedes se quieran ir de mis redes, sepan que me necesitan. Claro. Porque en realidad yo tengo miedo de perderlos. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona hiperindependiente? Tiene que saber que pedir ayuda también es de humanos. No, y creo que haces doble daño, ¿no? O sea, para la persona que es súper independiente o hiper independiente, me cuesta pronunciar esta palabra, te haces un daño porque tú dices, o sea, no te dejas ayudar por los demás porque tú estás enfrascado de querer ayudar a las otras personas, pero también causas un daño hacia tu alrededor porque a las personas no les permites ser ellas mismas o no permites que ellas se autodesarrollen porque tú siempre estás ahí para desarrollarlos. Y creas esa codependencia, ¿no? Donde hay un héroe y está alguien que necesita ser salvado, ¿verdad? Híjole, José Luis, acabas de tocar un tema bien sensible. Todavía no estamos tomando, pero igual y más al ratito, ¿no? No, es un tema bien sensible lo que acabas de decir. Porque si tú te identificas con este tipo de freno, sí, acabas de decir algo real. Tú haces que creces, porque tú te pones en el lugar de que tú solucionas la vida de todos, claro, financieramente, emocionalmente, lo que tú quieras, pero tienes razón, frenas a los demás. O sea, sí, frenas el crecimiento de tu hijo, frenas el crecimiento de tu marido, frenas el crecimiento de las personas que te rodean. Y esto es muy lamentable, ¿sabes? Porque regularmente la persona hiperindependiente en algún momento va a sentir que entonces se va a botagar o se va a empezar a fastidiar porque entonces va a decir, es que mi hija ya tiene 30 años y no sale adelante, es que mi marido todo el tiempo está esperando que yo llegue y le dé la lana. Claro. Pero en realidad es una creencia limitante que nos puede llevar a simplemente no dar ese siguiente paso. Claro. Hay varias frases y quiero que, digo, tú seguramente, José Luis, tienes un montón de frases de cosas puntuales que nos decimos en el día a día que a veces no somos conscientes que las repetimos, pero recuerda algo, eres y te conviertes en lo que repites. Claro. A ver, José Luis, dame ideas. ¿Qué creencias limitantes nos repetimos consecuentemente? No, y más que ideas, es todo lo que escuchamos hoy día en el medio, donde te desarrollas con los amigos, con la familia, en el trabajo. Hay muchas ideas como creencias limitantes y yo tengo aquí una lista de varias de ellas, por ejemplo. Número 1, ¿has escuchado la de, oye, tal cosa, oye, vamos a hacer? No tengo tiempo. Sí. De entrada es una creencia limitante, ¿no? Sí. Tengo una persona que siempre me dice, oye, es que quiero aprender de, no sé, finanzas personales, cómo administrar mejor mi dinero. Así, bueno, mira, hay un curso tal día, tal hora. ¿Qué crees? No tengo tiempo. Claro. Entonces, ¿cuál es el mensaje ahí? O sea, la conclusión es que vas a tener tiempo cada vez que tú lo priorices en tu vida, es algo importante, pero si no va a haber si dices que no hay tiempo es porque realmente no te interesa y no te mueve tanto para buscar ese tiempo en tu agenda, ¿no? Sí. Otra de las creencias limitantes, no tengo dinero, ¿no? ¿Cuántas veces? Oye, mira, vámonos acá a un viajecito, vamos a visitar a la familia. No, es que no tengo dinero. O sea, si tú tuvieras realmente esa motivación de visitar a tu familia, de ir y estar ahí, convivir o hacer tal cosa, o sea, vas a buscar hasta debajo de las piedras para poder hacer dinero y ir a hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces digo, hay otra creencia, por ejemplo, que yo he escuchado mucho, digo, en algún momento también me lo repetí, que dice, no nací para eso. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, hemos repetido eso? No, es que yo no nací para eso, ¿no? Por ejemplo, sí, en la cuestión de la natación, o sea, a mí nadie me enseñó a nadar desde pequeño, o sea, desde chiquitos nos aventurábamos, nos escapábamos de la casa de mis papás porque afortunadamente teníamos un río en el pie del terreno y no sabíamos nadar. Entonces yo le dije una vez a mis papás, oigan, es que yo quiero aprender a nadar, y dijo, no, eso es peligroso y muchas personas se han muerto en el agua. Entonces,
¿qué creencia limitante me empecé a meter desde chiquito? O sea, que el agua es muerte. O sea, que el agua es un peligro, por supuesto. Sí, claro, claro. Y hoy yo me meto al cenote, yo me meto a los lagos de Montebello, nado varios kilómetros a profundidades muy padres, ¿no? Muy bonitas, lo disfruto. Y tuve que romper con esa creencia limitante. Ese fue mi primer paso para perder el miedo a la profundidad. Entonces, muchas personas con las que platico me dicen, es que sí sé nadar, sí sé flotar, pero veo la profundidad y me da miedo. La pregunta sería, o sea, ¿qué creencia limitante o qué condicionamiento traes en la mente que hoy no te permite realizar tal actividad, ¿no? Sí. Digo, hay muchos ejemplos, pero tú dinos también qué ejemplos tienes hoy día, qué has escuchado, qué es lo que más escuchas de los pacientes. Mira, regularmente otro de estos frenos y de estos creencias que dices, no doy ese siguiente paso, es mucho análisis causa parálisis. Claro. Ese es un freno bien cañón, ¿eh? O sea, es la procrastinación. O sea, gente que dice, es de grandes sueños, grandes creatividades, pero nunca ejecuta. ¿Cuál es la creencia que está detrás de la procrastinación? Es básicamente, es demasiado grande para mí, pero es muy cansado ejecutarlo. Sí. O sea, la persona que procrastina no da el primer paso porque aquí hay un miedo. Entonces, el miedo es, tengo grandes sueños, pero esos grandes sueños se quedan como sueños guajiros en mi mente. Entonces, claro, como esos sueños guajiros se quedan en tu mente, recuerda, cuando llegan personas, pues dice a mi consultorio, que dicen, Zaira, siento que mi vida está estancada y me siento un fracasado, el fracaso no existe. El fracaso solamente es falta de acción. Siempre. Claro. Y esto lo demuestra. Acabas de decir algo. A ti te metieron en la mente de niño que no te metas al agua porque la gente se muere en el agua. Y no te metiste, pero creciste. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto, José Luis? Ahora que lo pienso, muchas veces cuando somos niños decimos que si pudiera regresar a ser niño de nuevo y demás. Sí, claro, encontramos ahí una versión muy original de nosotros y muy amorosa. Pero ¿sabes cuál es la bendición de la vida? Que crecimos. Claro. Y siendo adultos, tú ya puedes elegir si esto es para ti o no es para ti. O sea, cuando eres niño, tus padres te engendran creencias que recuerda por lealtad, te las agarras y te las metes. Y no solamente tus papás, digo, porque bueno, sé que te refieres mucho a los papás, pero, o sea, no solamente, para mí, no solamente influyen los papás, es la familia, son los amigos, es la escuela donde asististe, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, los amigos con los que hoy día sales y todavía no has logrado, ¿no?, identificar esa creencia limitante. Y bueno, más adelante vamos a platicar sobre, ¿no?, la manera cómo poder romper esto, pero digo, no solamente también escuchar el tema de los papás en la familia, sino también es todo el medio que te rodea, ¿cierto? Claro, es todo el medio que te rodea y tienes mucha razón, José Luis, porque me refiero más a los papás porque es el primer vínculo que tenemos en la vida, pero por supuesto que hay todo un contexto que nos lleva a realmente saber que, vamos, tenemos muchas creencias limitantes de muchos contextos sociales en los que nos desenvolvimos. Puede ser que te hayas salido muy corta de tu casa y digas, yo me salí a los 12 años a trabajar y tus creencias limitantes se forjaron en el trabajo en el que te metiste. Entonces, tu jefe, el compañero de trabajo. Entonces, ahí sí hay un contexto total. Tienes total razón en ello. Pero aquí vamos a otro siguiente punto. Si ya pudiste identificar, número uno, ¿cuál es ese freno mental o esa creencia limitante que hoy te está deteniendo para tu desarrollo personal? Pues hay una fórmula para empezar a trabajarlo. ¿Y ya vas a dar la fórmula en este momento o te nos esperamos al final? No, seguro, hay que dar la fórmula. Porque seguramente las personas dicen, bueno, ya estoy identificando qué es lo que me frena. Pero punto número uno, hay una parte fundamental cuando tú quieres cambiar. Sí. Y esto es, identifícalo. No puedes trabajar nada en tu vida que no hayas identificado. No te lo agencies. Aquí es una parte importante. Yo he reconocido a través de muchos, yo te compartí hace un momento que, ¿por qué el número uno como una persona complaciente? Porque fue un freno que a mí, yo tuve durante muchos años, tuve en tiempo pasado, ¿ves? Pero esto fue combustible, porque aquí lo importante, la gente dice, creencia igual a freno y freno igual a poco desarrollo. Sí, pero toda creencia, cuando tú la reconoces, es el combustible para hacer algo mejor de ti. Siempre. O sea, la creencia limitante no es el final, es el inicio. Y eso lo tienes que saber. O cosa como, soy hiperindependiente, me estás diciendo que yo tengo mucho miedo al dinero, que soy muy complaciente. No es para que te culpes, es primero para que lo reconozcas. Cuando tú lo reconoces, tú lo transformas. No es para autoaniquilarte. ¿Recuerdas? O sea, ¿cómo te vas a culpar a ti mismo de algo que no sabías cómo hacerlo diferente?
no sería tan amoroso hacia tu propia persona. Entonces, hay una parte bien importante. Número 1 es, tengo que reconocer cuál ha sido ese freno que he tenido por años. El dinero, la hiperindependencia, la complacencia, procrastinar constantemente. ¿Cuál es el freno que yo misma me he formado? Y el reconocerlo va a hacer que tú tengas un lineamiento de hacia dónde vas. Cosa importante, y lo voy a mencionar ahorita. Cuidado cuando te enfocas en lo que no quieres y te desenfocas de lo que quieres. O sea, ¿qué pasaría, José Luis? Si yo me repito constantemente, ya no quiero ser complaciente, ya no quiero ser una mujer del sí, ya no quiero ser... ¿Qué crees que pasa en mi mente y qué crees que pasa en mi interior? Si yo me repito constantemente que yo ya no quiero ser así, no quiero, pero mi foco es no quiero ser complaciente. ¿Crees que podría alcanzar el cambio? A ver, platícanos. No. La mente no entiende negativo. La mente entiende en positivo. ¿Qué pasaría si yo le repito a mi mente? Soy una persona segura, sé cómo poner límites, sé hacia dónde voy. Sé que, cómo cambio, por ejemplo, el complaciente que dice, te lo dije hace un rato, lo que hay detrás de eso es, si digo que sí, las personas me van a amar y voy a conseguir autoestima. ¿Cómo lo transformo? Ya lo reconocí, reconozco que está ahí la complacencia en mi vida, pero ahora, ¿cómo le doy ese trasfondo? Bueno, tengo que cambiarlo a positivo. Soy una persona segura, poner límites forma parte de mi amor propio. Bueno, ya me estoy repitiendo algo distinto. No, o sea, cuando tú dices, es como cuando dices, estoy triste, y han hecho muchos memes de esto. Claro. Pues no estés triste. No, eso no es de psicología barata. Eso no funciona. Estoy ansioso. Pues no estés ansioso. No, eso no funciona porque la mente no entiende el negativo. La mente entiende siempre en positivo. Es lo mismo con la persona. Por ejemplo, dime una creencia que hace rato me comentabas. No, hay muchas. Por ejemplo, te voy a dar otra que, no sé, el dinero trae problemas. Sí. ¿Cómo cambiarías una creencia donde constantemente te has repetido el dinero trae problemas? Tienes que llevarla. Siguiente punto es hacia ti mismo. El dinero forma parte de mi vida. El dinero es abundancia en mi vida. Estoy a salvo cuando tengo dinero. Y esto es una repetición. Pero cuidado con esto, José Luis, porque la creencia, ¿cómo se cambia? ¿Cómo cambias un freno y cómo te lo quitas? A ver, si la creencia está acá y tu acción está acá, estas hicieron match para que esto se diera. Entonces, ¿cómo te lo voy a explicar de esta manera? Si yo creo que los hombres son infieles, adivina qué tipo de hombres voy a buscar. Hombres infieles. Seguro, para cerciorarme de que mi creencia es real. Claro. Aunque haya hombres fieles, pero esos hombres fieles yo no los voy a ver en mi vida. Me voy a encontrar y me voy a buscar lo que yo creo. No, siempre, y también tiene que ver siempre con, o sea, cada vez que tú dices, o sea, yo también he escuchado estas expresiones. Sí. Pero también está esta frase, ¿no? Que cada quien habla de acuerdo a cómo le fue en la feria. En la feria, ¿no? O sea, cuando te encuentras con una persona que dice, no, es que todas las mujeres son infieles, pues mijo, ¿con cuál estás juntado, cabrón? ¿No? Sí. Y lo mismo con las mujeres, ¿no? O sea, yo tengo amigas que dicen, no, es que todos los hombres son unos malditos, bla, 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 ¿no? Entonces, eso dice mucho de la persona con las que, o sea, dice mucho de la persona y de las relaciones con las que ha estado, ¿no? Últimamente. Entonces, pero es muy cierto también, ¿no? Entonces, como tú dices, hay un mecanismo psicológico mental ahí detrás de todo esto, de tal manera que dices, bueno, todos los hombres son infieles, bueno, en tus próximas relaciones vas a encontrar hombres infieles. ¿Por qué? Porque primero te estás afirmando todos los días que eso es verdad, y como yo digo también, o sea, una mentira repetida varias veces se convierte en verdad, y entonces tu mente, tu energía va a canalizarte con estas personas que pues si son infieles, y al rato dices, lo sabía. Exacto. Lo vuelves ley en tu vida, ¿no? Y la realidad es que no es cierto para todos. Así es. ¿Me explico? Así es. Te buscas o consigues, dice una frase y me encanta eso, dice, no tienes en tu vida lo que quieres, tienes en tu vida lo que crees. No, ¿qué crees? Y está este libro, ¿no? Zaira, perdón que te interrumpa. Está este libro que me gusta mucho, lo recomiendo también para la audiencia. Un libro de Brian Tracy, una persona bastante inteligente que ha escrito también varios libros, empresario también americano. Tiene un libro que se llama Si lo crees, lo creas. ¿Lo has leído? Sí, me encanta, José Luis, porque si lo crees, lo creas, es básicamente, todo está basado en la creencia. Y todo lo que crees, todo eso es lo que potencia tu vida. Si hoy sientes que tu vida está limitada, es porque tus creencias están limitadas. No son malas, no son buenas, solo limitadas.
¿Vale? Eso es algo muy importante. Es como que ahora soy malo, ahora no lo he hecho bien. No, solo son limitadas. Cambia una creencia limitante por una creencia abundante, una creencia que te expanda y eso se transformará en tu vida. Pero no es tan sencillo como decir, bueno, ahora no odio el dinero, ahora no estoy peleada con los hombres infieles. No, tienes que quitar esa palabra ya de tu mente. Porque la mente, recuerda, no entiende en negativo, la mente entiende en positivo. Y es como Alexa, o sea, como que dice, Alexa, si a Alexa tú no le das el comando adecuado, Alexa hace lo que se le pega la gana. Es lo mismo el cerebro. Todo lo que sale de tu boca es un decreto para tu mente, siempre. Claro. Y repítelo varias veces y eso se configura en tu realidad. Entonces vamos a encontrar como número 1, vas a identificar cuál es ese freno. 2, no te vas a casar con él, por supuesto, solo lo vas a identificar para que sepas con qué vas a trabajar, porque eso va a ser tu combustible. 2, hay una parte bien súper importante que es acciónalo. O sea, no hay nada. A ver, José Luis, tu creencia era, si te metes al agua, te puedes morir. Pero tú creciste y dijiste, a ver, espérame, creo que esto no sucede para todos porque existe el buceo. ¿Sabes cuál es la cuestión? Y bueno, esto es parte de la fórmula que nos estabas platicando, ¿no? O sea, identificar ese freno mental, esa creencia mental, y una vez que lo identificas, ahora cuestiónalo. Sí. ¿Es esto realmente verdad? ¿Es válido? ¿Me sirve hoy en mi vida? ¿Suma valor? ¿O es algo que alguien me lo enseñó, lo aprendí de alguien, lo aprendí de mis papás, de mis amigos, de, no sé, las personas con las que convivo, con los profesores, etcétera? Y hoy día ya lo hice propio. Te voy a dar un ejemplo también más adelante, que esto se está poniendo muy bueno. Pero bueno, al punto que yo quería llegar es que tienes que cuestionar esa creencia por ejemplo, regresando al punto de la natación. Por mucho tiempo yo me creí esta historia, esta creencia, de que estar cerca de un cuerpo de agua, de un río, una laguna es súper peligroso, te puedes ahogar y te puedes morir. ¿Quién se quiere morir? Pues nadie, ¿no? Entonces, tu supervivencia, como decías en el anterior podcast, pues reacciona y dices, no, hay agua, huyes del agua, ¿no? Sí. Pero después me di cuenta que pues hay personas que nadan 100 kilómetros, 200 kilómetros, hacen competencias a mar abierto y dices, bueno, ¿y esas personas cuántas veces se han muerto? Pues resulta que el índice de mortalidad es súper baja porque pues, sí, pues no seguiste una regla de seguridad, etcétera, pero, o sea, ahí están las personas compitiendo, ¿no? Y nadie se ha muerto en esas profundidades, ¿no? Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que solamente es una creencia que alguien te lo metió en la cabeza, que hoy día lo tomas como cierto, pero que no es en realidad. Entonces empiezas a ver, oye, ¿cómo le hacen estas personas para nadar? O sea, ¿qué hicieron? ¿Qué prácticas hacen? ¿No? ¿Con quiénes entrenaron? ¿Qué hábitos tienen? Entonces, pues resulta que es posible. Entonces, cuando eso sucede, rompes esa creencia limitante y hoy día empiezas a construir tu propia versión. Y ya no es esa versión domesticada, sino ya es una versión muy propia, muy genuina tuya. Así es, José. Se acaba de decir algo muy importante. La creencia limitante tiene que ser cuestionada y es como una mesa. Y tienes que tumbarle pata por pata. Esto es para mí, esto es real, pero acabas de decir algo también bien importante. ¿Cómo supiste que cuando te metías al agua entonces no te morías? Te tuviste que meter. Claro. Esa es la experiencia propia. Y esa es la acción. Tienes que actuar, accionar. Exacto. O sea, no hay nada más poderoso para la mente y para romper una creencia limitante que la acción. O sea, ya me metí, no me morí, ya nadé todo, le di la vuelta al cenote y no me pasó nada. A ver, entonces, esto es una creencia limitante. El punto es que cuando te casas con ella no la rompes. Claro. Pero cuando te divorcias de tu creencia y le empiezas a interrogar, córtale pata por pata. Y cada pregunta que tú le hagas es, ¿por qué tengo que decir siempre sí a la gente? ¿Por qué no me dejo ayudar? ¿Por qué? A ver, realmente a mí me beneficia salvar la vida de toda la gente que me rodea, pero yo terminar toda fastidiada. A ver, mi ansiedad, ¿de dónde viene? Realmente, este cuestionamiento, o sea, las preguntas inteligentes que te hagas van a tumbar tu creencia. Claro, y cuando la tumbes vas a decir, genial, ahora vas a construir la tuya. Sale tu verdadera identidad. Sí, esa es tu identidad. El ejemplo que quería darte hace un momento tiene que ver con el alcohol. Si me permites, te quiero compartir esto y también a la audiencia. Sí. Y espero que esto le pueda servir, se pueda quedar con un aprendizaje al final del día. Yo probé el alcohol más o menos como a los, ¿qué serán? Los 14, 15 años, probé la primera cerveza. ¿Y qué crees que pasó? Pues no me gustó, ¿verdad? Porque a un niño tú le das un trago de alcohol, o sea, sabe asqueroso, ¿no? Pero bueno, sin faltarle el respeto a las personas que sí les gusta, ¿no? A mí me gustó en su momento y es el ejemplo que quiero dar.
resulta que pasó el tiempo, entonces pues te vas involucrando con tus amigos, en las fiestas, en las reuniones sociales, y pues la mayoría de las veces, no quiero decir siempre, la mayoría de las veces pues hay alcohol en esas reuniones, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, sin que nadie te lo diga o sin que nadie me lo haya dicho, yo empecé a relacionar las reuniones sociales, las fiestas, las celebraciones con el uso, o más bien con el consumo del alcohol, exactamente. ¿Qué sucedió tiempo después? Pues eso pasa sin que te des cuenta, de manera inconsciente. Ya vas a una fiesta, te echaste una cerveza, después 2 y después ya le echas 4, ya no te pasa nada, después vas con 5, ¿no? Y entonces llega un punto donde esto ya no es como algo muy saludable, se empieza a convertir en un vicio, y cuando te dicen, oye, ya tienes vicio, no, yo solamente tomo cuando hay fiesta, cuando no hay fiesta no tomo, pero no quieres aceptar que ya se está convirtiendo en un vicio en tu vida. Pero bueno, esa historia es mía, la cuento por acá. Y bueno, ¿qué sucede? Después de mucho tiempo me di cuenta, mucho tiempo, digo, todavía no estoy tan grande, ¿verdad? Pero después de un tiempo me di cuenta que era algo que no iba conmigo. Y justo ahorita que me estabas platicando, que nos estás platicando de cómo identificas, de cómo cuestionas, de cómo volteas a ver si realmente es algo que te identifica, te sirve, añade valor a tu vida o no. Entonces yo dije, a ver, ingerir alcohol al día de hoy para mi vida, ¿suma? ¿Aporta valor? ¿Me ayuda financieramente? ¿Ayuda a mantener mi vitalidad, mi juventud? ¿Ayuda a construir relaciones sociales con mi familia, con mi esposa, con mi niño, con mis seres queridos? Pues la respuesta a todas esas preguntas fue que no. ¿Y sabes cuál es la pregunta también que fue muy fuerte y muy inteligente de mi parte al momento de hacerla y que me ayudó también a hacer ese cambio? Es: ¿ingerir alcohol es algo que yo aprendí que me nace hacer o lo aprendí de alguien más? ¿Y qué crees que pasó? ¿De alguien más? Lo aprendí de alguien más. Seguro. Entonces me di cuenta en ese momento que yo no estaba siendo consciente de ese hábito aprendido. Estaba yo ya, como dice acá, ¿no? Ya estaba yo domesticado, en piloto automático. Y no es culpa de nadie más. O sea, no es que tú te pares y digas, voy a culpar a Miguel, voy a culpar a Zairo, voy a culpar... No, es que fue una decisión que tú tomaste, ¿no? Porque empezaste a repetir ese hábito, aprendiste de alguien y al rato pues ya dices, ay, sí, fiesta, sí, vámonos por unas cheves. O sea, te puedo decir que cada vez que yo pensaba en salir a fiesta o un bailecito, ya estaba pensando en a ver qué cheve me compro, o compramos una botellita, o cómo la vamos a hacer, ¿no? Para pasarla rico, ¿no? Y la otra cosa que te dicen eso, que escuchas, es que tienes que echarte tu primera cervecita para entrar en ambiente, bailar y relajarte. No, y la realidad es que es una mentira, porque te lo empiezas a meter tanto en tu cabeza que lo vuelve realidad, es lo que te decía al inicio. Sí. Una mentira repetida varias veces se vuelve verdad. Y entonces ahí descubrí que pues era algo que no me identificaba, que no sumaba, que no añadía valor en mi vida y que además pues también estaba vaciando mis bolsillos, ¿no? Entonces fue en ese momento que yo tomé la decisión de decir, no, esto no es para mí, muchas gracias alcohol. Hoy día no estoy peleado con el alcohol. La gente me dice, oye, ¿estás peleado con...? No estoy peleado con el alcohol, ¿no? Ya hice las paces con el alcohol. Él por su lado, yo por mi lado. Ya me di cuenta que no suma, no me identifica, no quiero que esto siga siendo parte de mi vida. Y al día de hoy me he sentido plenamente muy tranquilo. Siento que mi vitalidad, subió muchísimo y ya no me duermo aquí en los podcasts. Pero bueno, es un claro ejemplo de cómo, como comentabas, identificar esa creencia, ese freno mental. Y muchas personas dicen, no, es que es complicado, ¿no? Eso de dejar el alcohol, híjoles. Es una creencia limitante. Es otra creencia limitante. Te lo empiezas a repetir otra vez, que caes en un bucle, en un círculo vicioso y nunca puedes salir, y pues nunca pudiste cerrar esa página o dar la vuelta a la página del vicio, ¿no? Digo, es un ejemplo con el alcohol y seguramente pasa con otros vicios más que uno tiene. Así es, José Luis. Seguro. Gracias por compartirlo, porque muchas veces una de mis creencias limitantes fue: yo no soy apta para hablar en público porque era demasiado tímida. Y la gente que me ve dice, ¿cómo? Claro que no. O sea, se ve que te gusta esto. Yo tampoco te creo. No. Aquí producción dice que tampoco. Pues te puedo decir, José Luis,
que yo sí creí que yo no era apta para hablar en público porque era demasiado tímida. ¿Y pudiste identificar de dónde venía esa creencia limitante? Sí, pude identificarla de dónde venía, pude identificar en algún momento que mi complacencia, o sea, cuando yo me paraba frente a un público era que piensen bien de mí, que me vea bien, que las personas puedan decir que lo que estoy diciendo es lo correcto. Y decía, no, mejor ya no lo hago. Y entonces me echaba para atrás. Claro. Y dije, ¿de dónde aprendí todo esto? Y entonces tuve que empezar a cuestionarme, ¿de dónde lo aprendí? ¿De quién lo vi? Y tanto lo cuestioné que lo tumbé. ¿Y sabes cuál es la parte importante para romper una creencia limitante? Atraviésala. O sea, no hay nada más poderoso que atravesarlo. O sea, yo dije, si a mí estoy diciendo que hablar en público es algo que me puede paniquear porque yo no soy apta para eso, ¿cómo lo voy a descubrir? Hablando en público. Claro. Entonces tenía que atravesar. ¿Y cómo te fue la primera vez que hablaste en público? No, sudé demasiado. Y te regañaron. Sudé demasiado, pero al final de cuentas, Fue tu maestra, ¿no? Me contabas que tu maestra te dijo, a ver, Zaira, bájate porque no te entendí. Sí, regularmente las personas me dicen que hablo muy rápida. Entonces, es como un mecanismo que yo hago y me di cuenta que eso forma parte del nerviosismo que yo tenía a la hora. Claro. Era como de que termine porque me siento nerviosa. Aún así me doy cuenta que sigo hablando rápido porque forma parte hoy de mi modo de poder comunicarme. Tu estilo de mi estilo. Pero esa maestra me dijo, Zaira, hablas demasiado rápido, siéntate, la siguiente clase vienes, preparas bien esto porque no te estoy entendiendo nada. Me avergonzó demasiado. Yo tenía ahí una opción, jamás volverlo a hacer o enfrentarlo. Claro, y quedarte con tu miedo por los siglos de los siglos. Sí, porque al final me evidenció. No, y tengo un amigo que justamente hace poco fuimos al cenote aquí en Comitán a nadar y le digo, oye, nos metamos a nadar y dice, no. Y bueno, total que lo estuvimos convenciendo todo el tiempo y al final no accedió. Pero tiene una historia detrás de todo eso. Resulta que él tuvo una experiencia, o sea, tuvo un amigo muy cercano que justamente tuvo un accidente en el agua y le marcó. O sea, y desde ahí él no ha podido superar ese miedo también, ¿no? Al final también es una creencia limitante que se ha metido en la cabeza de que pues el agua es un peligro. Así es, José Luis. Pero sí, como dices tú, no hay manera más efectiva que enfrentándote a esa creencia limitante. Así es, atraviésalo. Y quiero finalizar con esta frase que amo de Nelson Mandela que dice, no hay momento perfecto, el momento perfecto lo creas tú. Porque, ¿cuándo lo puedo empezar? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿A qué hora lo voy a cambiar? No hay momento perfecto. El momento perfecto lo creas tú. Así que quiero que se lleven las personas que nos estén escuchando justamente esto. Gracias, José Luis, por compartirme también tu experiencia, porque sé que te reconcilias, has hecho las paces con el alcohol y yo he hecho las paces con la inseguridad y no he tenido mayor prueba que enfrentarlo y atravesarlo. Y tú no has tenido mayor prueba que enfrentarlo y atravesarlo. Y yo puedes ser testigo y testimonio de que puedes llegar a una reunión donde hay toda una barra de bebidas alcohólicas y tú no vas a tomarte ninguna copa por decisión propia. Y porque hoy sabes que tu creencia no es para enfiestarme o para entrar en ambiente necesito alcohol, o para entrar en ambiente necesito hablar, para entrar en ambiente necesito convivir, para entrar un juguito de arándano. Y eso ya configura tu vida. Pues gracias por haberte conectado en este episodio. Y recuerda algo. Las creencias limitantes van de generación en generación hasta que llega alguien consciente y las rompe. Y esa persona puede ser tú. Yo quisiera despedirme con darte este mensaje. La fórmula para romper esa creencia limitante es con este acrónimo que se llama ICA. La I identifica la creencia limitante. La C viene ¿de qué? De cuestionar esa creencia limitante. Cuestiónala, hazle preguntas abiertas, dile a ver de dónde viene, por qué pienso así, está añadiendo valor a mi vida, es una verdad o es un condicionamiento que he recibido de la sociedad. Y la A de ICA significa que tienes que sustituir esa creencia limitante por una afirmación positiva. Como ya platicaba Zaira, tienes que llevarlo al plano personal para repetírtela todos los días y verás que esto empieza a hacer magia en tu vida.